me decías. Ahí ya se está grabando. Buenísimo. Bueno, vamos dando la bienvenida a todos aquellos que han podido asistir a este segundo encuentro de nuestro seminario hacia la construcción de un dispositivo tecnopedagógico accesible. Aquí vamos a trabajar, digamos, en este encuentro, una aproximación a algunas aplicaciones para construir accesibilidad en entornos digitales, ¿no? Y también vamos a pensar cómo poder construir también esta accesibilidad en diversos sistemas operativos y vamos a dar algunas, no me gusta la palabra alineamientos ni recetas, pero sí, digamos, algunas sugerencias, ¿no? Como para empezar a pensar en cómo construir esta accesibilidad en estos nuevos entornos que nos ha llevado a la pandemia y diferentes cuestiones. Nos acompaña en esta oportunidad un gran amigo, compañero y alguien con el cual vengo trabajando hace mucho tiempo ya acerca de la accesibilidad, ingeniero y futuro magíster, mi amigo Nahuel González. ¿Cómo te va, Nahuel? ¿Cómo estás, Mauro? Bueno, muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. La verdad que un gusto poder estar en este encuentro con ustedes y nuevamente compartir este espacio de diálogo con vos. Bueno, ¿te parece si empezamos? Sí, adelante. Voy a... Empezamos con nuestra presentación, ¿no? Dale. Vamos a meternos en esta cuestión en las entrañas de la tecnología y cómo empezar a pensarla en accesibilidad. Dale, permitime un segundo. Ahí está, bueno, estamos compartiendo en pantalla la presentación que se denomina la accesibilidad y el diseño universal en la dimensión del software. Como les decía Mauro, un poco la idea justamente es pensar los diferentes recursos que utilizamos cotidianamente para nuestras propias prácticas y entre este primer encuentro y el segundo, que estaremos charlando junto a Mauro, hablar de lo que tiene que ver con la accesibilidad, con el diseño universal y con la producción de contenidos accesibles. En el encuentro de hoy particularmente vamos a estar hablando de aquellas cuestiones y aquellos recursos que nosotros tenemos presentes en nuestra computadora, en nuestro celular, en nuestra tablet. Y no solamente vamos a hablar de tecnología, sino de por qué este tipo de tecnologías, cómo se conciben las tecnologías, cómo se vinculan con nuestras propias prácticas, por qué es necesario que nos apropiemos de este tipo de recursos para poder trabajar. Ahora estoy mostrando en pantalla una slide o una diapositiva que bajo el título de barreras nos muestra tres imágenes. Estas imágenes que nos está mostrando hablan de diferentes situaciones a las que en este caso se encuentran expuestas usuarios de sillas de ruedas, particularmente en función de su contexto y de la vía pública. Estamos viendo imágenes donde, por ejemplo, una persona, un adulto mayor que es usuario de silla de ruedas, tiene que ser bajado porque no hay una rampa. Una persona joven, una mujer, no puede acceder a un edificio porque justamente se encuentran escaleras. Una persona que está siendo atendida en una dependencia pública tiene que estar mirando hacia arriba, tiene que estar justamente en una relación asimétrica con la persona que lo está atendiendo o brindando una atención y se tiene que esforzar para poder atenderlo cuando no hay un vínculo horizontal. Entonces, cuando nosotros hablamos de barreras, tal como vieron con las cuestiones vinculadas al modelo social y que tiene que ver con el ejercicio de derechos, estamos pensando en aquellas cuestiones que están vinculadas a la interacción entre el usuario y el medio. Entonces, las barreras que, si bien, Mauro, ayúdame, pero existen distintos tipos de barreras, ¿no? Sí, tenemos muchas barreras de tipo, a ver, material, simbólicas, culturales, también en las mismas prácticas. Pero decir que existen diferentes tipos de barreras, pero todos tienen algo en común. Y todas parten, digamos, de pensar en un sujeto normal, es decir, alguien, digamos, de lo que se piensa como normal, ¿no? Este concepto filosófico, ¿no? De la normalidad, es decir, alguien que responde a las expectativas de determinada cultura, de una determinada ideología, pero sobre todo lo vamos a poner acá en relación con todo, ¿no? Un cuerpo normal, un funcionamiento normal, en una forma de educación normal, ¿no? En este caso, vamos a pensar a la barrera como aquello que obstaculiza la participación de aquellos que escapan a esta normalidad, es decir, que se mueven por afuera, que tienen otra corporalidad, otras formas de comunicación, otras formas de expresión. Y acá puntualmente vamos a pensar que muchas veces las tecnologías están pensando desde el criterio de normalidad, pero para que no sean pensadas desde ahí, tienen que tener dos principios claves, la accesibilidad y el diseño universal. ¿No la web? Exactamente. Tal como vos decís, Mauro, digamos, nosotros necesitamos regir
el diseño y la concepción de las tecnologías, no pensando para una mayoría, sino pensando justamente para la diversidad. En esta segunda diapositiva, lo que estamos viendo bajo el título de barreras, justamente es una persona con ceguera que utiliza un bastón y encuentra obstáculos en la vía pública, una persona particularmente con una bota ortopédica, donde ve, digamos, rota o destruida la vereda, por lo tanto se le complica poder circular por la calle, unos obreros que están trabajando particularmente en la vía pública y delimitan cierto lugar para poder circular y la única forma de circulación ya no hay una vereda, no hay un camino alternativo, sino que justamente lo que encontramos es caminar por la calle exponiéndonos a diferentes situaciones. Y como decía Mauro, nosotros tenemos distintos tipos de barreras y en este caso las barreras que siempre son más visibles son las barreras arquitectónicas. Y de hecho, son las más fáciles de resolver, porque muchas veces solamente se necesita plata, solamente se necesita dinero. Cuando estamos pensando en otro tipo de barreras y en cómo la tecnología puede ser un medio para equiparar oportunidades, tenemos que pensar en cómo la tecnología puede adaptarse a lo que la persona necesita y no que la persona tenga que adaptarse a lo que puede conseguir o lo que puede pagar. Entonces, justamente este concepto que decía Mauro del diseño universal es un concepto muy poderoso que va a ser nuestra guía, va a ser justamente cómo pensamos las estrategias, los productos, los servicios, para poder pensar en una gran mayoría, para poder pensar ante la diversidad de los diferentes usuarios, pero tenemos, en ese sentido, que tenemos que seguir pensando en aquellos ajustes que tengamos que llevar adelante, aquellos ajustes razonables, como lo plantea la convención, donde tengamos que atender a una necesidad específica. Entonces, nuevamente ahí es cómo nosotros, como profesionales, cómo nosotros como usuarios, cómo nosotros como familiares, podemos acercar la tecnología, democratizar el conocimiento y este encuentro va a tratar de plasmar aquellos recursos que son gratuitos o de bajo costo para que ustedes puedan explorarlos, para que puedan utilizarlos y para que puedan interiorizarse. Porque lo primero que es, Mauro, lo primero creo que yo, que es conocerlo y enfrentarse uno a las barreras para poder ayudar al otro, ¿no? Exactamente, poder explorar, poder ponerse en el lugar del otro para poder conocer sus necesidades y también sus derechos, poder ver cuáles son los modos en los cuales podemos construir esa accesibilidad. Se trata de explorar, de experimentar, de tratar de meterse en esa situación de la práctica y a través de usar la tecnología para ver cómo la podemos utilizar, ¿no? De poder eh, jugar con ella también, ¿no? En este concepto lúdico del juego, del laboratorio, de la experimentación, ¿no? Sí, tal cual, Mauro. Es importante, como vos decís, poder jugar, poder animarse a equivocarse. Muchas veces como docentes pensamos que no tenemos tiempo o espacio para el error. Bueno, una de las propuestas de este curso también es poder equivocarnos. Poder equivocarnos no significa no aprobar el curso. Poder equivocarnos significa poder aprender, poder explorar, poder permitirnos justamente, permítame el término, fallar, donde muchas veces, sobre todo en un contexto de pandemia, da la sensación de que no tenemos espacio para el error, ¿no? Entonces, lo que en este caso, digamos, queríamos remarcar o charlar un poco con Mauro y junto a ustedes tiene que ver con cierta concepción de la tecnología y cierto determinismo que existe hoy en día, determinismo social, determinismo tecnológico, que brega porque la tecnología alcanza y sobra, permítame por lo llano, alcanza y sobra para lograr accesibilidad, para lograr mayor inclusión. ¿Y cómo se conciben, Mauro, las tecnologías? A ver, pensándolo en esta cuestión de las tecnologías, generalmente en el mundo, digamos, cuando uno ve notas de prensa, cuando uno explora en internet o ve, nació nuevo invento, nueva herramienta, pensamos que la tecnología es progreso social, que es porque simplemente hay tecnología, hay inclusión. Y no hay falacia más grande que esa, ¿no? Pensar de que porque tenemos computadoras o porque tenemos un dispositivo por sí mismo va a haber inclusión. O pensar de que la tecnología de por sí misma, y esto lo van a ver, lo vamos a esperar un poquito en el módulo 3, esta cuestión de cómo existe esta concepción acerca de la tecnología como aquello que va a mejorar la vida de las personas, cuando es mucho más complejo que todo eso, ¿no? Es política, es también cultura, es sociedad la tecnología. De ahí que pensamos en este enfoque sociotécnico, ¿no? Una web de Así no es. separar la tecnología de la sociedad en la que está inserta. Tal cual, y muchas veces lo que sucede, y seguramente como docentes les habrá pasado, me imagino yo,
que habrán escuchado donde en Finlandia se utiliza tales recursos y tal modelo para poder enseñarle a los jóvenes a leer, escribir, a estudiar y demás. Y se importan muchos modelos sociales y se importan muchas tecnologías que han servido en otros países, pero sobre todo se las importa en forma acrítica. ¿Qué significa esto? Significa que no se ayornan, no se adecúan justamente desde esta mirada sociotécnica, decía Mauro, a las necesidades reales, puntuales y específicas de cada localidad, de cada comunidad, de cada realidad. De poco sirve comprar pizarras inteligentes si yo no tengo los repuestos para poder utilizarlas. De poco sirve comprar ciertas tablets para poder acceder a Internet si yo en la escuela o en el lugar donde estoy no tengo conectividad eléctrica o a veces no tengo electricidad. Entonces no solo alcanza con el aprovisionamiento de los recursos, sino que lo que se necesita son cuatro grandes factores. Permitime leerlos, Mauro, y discutir un poquito al respecto. Perfecto, Entonces, perfecto. por un lado, obviamente, no hay duda que necesitamos el recurso tecnológico, es decir, no vamos a negar la tecnología, no la queremos fuera, la queremos justamente que sea un aliado. Pero por el otro lado, hay otros factores que son necesarios. Por un lado, la capacitación de los actores involucrados, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, para poder charlar, para poder conversar con ustedes, para poder sumar otras voces, por eso se necesita también como tercer pilar el trabajo interdisciplinario. Muchas veces cuando pensamos en inclusión tenemos que sumar las voces de los diferentes actores sociales. No estamos hablando solo de las personas con discapacidad, no estamos hablando de diferentes usuarios, no estamos pensando solo en jóvenes de sectores vulnerables, estamos pensando de las familias, estamos pensando de otros docentes, de otras especialidades donde justamente participan y muchas veces ese usuario, ese niño, esa niña, ese joven, transita y es paciente, permítanme el término, en diferentes lugares, ¿no? Entonces es miembro o partícipe pasivo del sector educativo, del área educativa. Luego asiste a una terapia o una terapia con una terapista ocupacional. Luego asiste a una psicoterapia. Y llega a su casa y digamos, se tiene que sacar todos los trajes que otras personas le pusieron. ¿Está bien? Entonces lo que nosotros vamos a tratar de hacer, sobre todo, es reflexionar sobre nuestras prácticas profesionales. Es decir, por eso el cuarto pilar tiene que ver con prácticas pedagógicas inclusivas. No se trata solo de traer los recursos, no se trata solo de la capacitación, porque justamente ustedes saben que hay muchísima capacitación en el sector público, ¿sí? El tema es que esa capacitación sea realmente significativa, sea que ustedes puedan apropiarse de estos recursos y realmente internalizarlos y pensar, tengo todos estos recursos, son gratuitos, ¿cómo puede ser que yo no pueda orientar a ese usuario, a ese estudiante, a esa familia? Mauro, ¿a vos qué te parece? Digamos, ¿qué es lo que está fallando en todo esto? Y lo que más falla en todo esto es, a ver, podríamos pensarlo como un problema complejo, ¿no? Donde siempre está fallando, no solo el lugar, la posición, digamos, ética de poder ponerme en el lugar del otro, sino también poder entender el marco en el cual estamos hablando, ¿no? Si pensamos en el marco de derechos, no solo pensar de que nosotros vamos a hacer esto, no lo vamos a hacer por caridad, lo vamos a hacer porque la persona con discapacidad tiene derecho a poder acceder a esta tecnología, tiene derecho a ser formada en esta tecnología, y creo que también poder ponerse, digamos, en esa posición de también a facilitar a la persona con discapacidad y poder ayudarle a garantizar sus derechos y también ser un agente transformador de eso, va a ser una de las grandes diferencias que podamos hacer como profesionales a la hora de abordar la tecnología, ¿no? Quitarnos las anteojeras del miedo hacia la tecnología, pero también de poder decir, bueno, a ver, no me voy a equivocar, no voy a intentar, no, el otro es un igual. La persona con discapacidad nos va a ayudar a apropiarnos de la tecnología también, porque la última palabra de todo esto la tiene el usuario, ¿no? O el Ujú. prosumidor, como queramos verlo, digamos, porque muchas veces no solamente es usuario, sino también es alguien que puede llegar a producir una transformación real si tiene las tecnologías adecuadas, ¿no? Totalmente, coincido. Justamente sacar a la persona con discapacidad del lugar de la pasividad, ¿no? Digamos, estamos pensando en, si estamos hablando de estudiantes que se apoyen en las tecnologías 2.0, ya ahora 3.0, que sean construcción, que sean constructores, que sean reflexivos, que permitan analizar en forma crítica todo lo que hay a su alrededor. Las personas con discapacidad tienen que poder atravesar por lo mismo. Es decir, que no solo tienen que poder acceder, solo con el acceso no alcanza. Tenemos que justamente lograr que todas las personas puedan empoderarse
Y uno de los pilares es la tecnología. Sin la Yo te voy a tecnología, contar una historia, sí, claro, perdón que te interrumpa, Nahuel. Te voy a contar una historia, porque por ahí esto no lo vamos a entender en contexto. En una investigación que estoy llevando adelante, en el marco, digamos, de una beca doctoral de CONICET, descubrí algo muy interesante. Hay usuarios, ¿ustedes pueden creer que hay usuarios con discapacidad intelectual que hackean redes? Existen. Son usuarios reales, digamos, no es que el usuario con discapacidad es un usuario pasivo. Si uno le da las herramientas, pueden hacer cosas impresionantes. En este trabajo de campo ya he descubierto un docente que, bueno, estudiantes que craquean, digamos, software en esta cuestión de la dinámica del mismo capitalismo, no quieren lucrar con mi discapacidad y ellos agarran y craquean la actividad para garantizarse el derecho. Bueno, ahí vamos a entrar en un debate ético muy sí. intenso, pero se debe bien pensar que hay estudiantes que logran, digamos, llevar adelante esto es lo que se llama la cultura hacker, ¿no? De poder apropiarse de la tecnología para poder, digamos, garantizarse su derecho, ¿no? Lo que el Estado no le provee. Así que ahí tenemos que pensar una beta, digamos, del estudiante con discapacidad o de la persona con discapacidad como un usuario activo que puede también apropiarse de la tecnología, ¿no? Así es, justamente tiene que ver con algo que charlamos antes, que es el ejercicio de derechos, ¿no? Digamos, si, digamos, el modelo de inclusión surge a partir del activismo social y, digamos, justamente por la lucha por los derechos individuales, que luego se hizo eco de un colectivo que lucha cada vez más por ser incluido realmente dentro de la sociedad. Y esta inclusión no es solamente de un colectivo. Esta inclusión tiene que ver con los diferentes actores sociales que participan, tiene que ver con cada uno de nosotros que estamos hoy conectados acá, tratando de aprender y conocer diferentes herramientas. Mauro, yo te quería proponer ir recorriendo algunas herramientas como para justamente convocar, permitime el término, darles a probar algunas herramientas a los diferentes participantes de este encuentro, porque les vamos a proponer algo para la semana que viene. No queremos develar nada, no vamos, ¿cómo es el término? No vamos a spoilear todavía nada, Todavía pero, nada, ¿no? pero permítanme justamente contarles, empezar a contarles acerca de algunas herramientas que hoy tenemos disponibles en computadoras, en celulares y tablets. Lo que va a variar es cómo se llaman estas herramientas en particular dentro de si estoy parado en Windows, si estoy parado en Linux, si estoy parado en Mac, si estoy parado en Android, si estoy parado en el iPhone. ¿Sí? Obviamente, dependiendo del ecosistema de dispositivos que tengamos a nuestro alrededor, por ejemplo, yo hoy estoy utilizando una notebook, pero también podría estar accediendo desde un celular que tiene Android, y en este caso la notebook tiene Windows. Lo que vamos a conversar o charlar o contarles son acerca de ciertos recursos tecnológicos, que los primeros que vamos a hablar son acerca de lo que se llaman las opciones de accesibilidad. ¿Qué son las opciones de accesibilidad? Las opciones de accesibilidad son programas que ya vienen instalados en nuestra computadora, en nuestro celular y en nuestra tablet y facilitan el uso de dispositivos convencionales. ¿Qué dispositivos convencionales tenemos, Mauro? Y tenemos una notebook, tenemos una computadora de escritorio, la famosa desktop, Tal tenemos cual. también, podría ser un celular también, podríamos ¿Sí? pensar, pero estas opciones a ver, muchas personas dicen de que el celular o el aparato no viene con opciones de accesibilidad, pero a Perdón, veces Mauro, me sale bajito tu audio, no te puedo escuchar bien. ¿Puedes volver a repetir, por favor? Disculpa. no hay ningún problema. Eh, Pensando en esta cuestión de que tenemos pensamos que ciertos dispositivos no tienen accesibilidad, pero si uno explora, digamos, con mayor, digamos, nos vamos a ajustes, nos vamos a explorar, vamos a ver que algunos sistemas operativos y algunos dispositivos tienen, digamos, con opciones de accesibilidad de fábrica, ¿no? Es cuestión de empezar a conocer. Tal cual. ¿Nahuel? Exacto, exacto, Mauro. Digamos, por ejemplo, estas cuestiones de accesibilidad tiene que ver con poder acceder, con la cualidad de poder acceder. Es decir, acceder a qué? Acceder al teclado, acceder al mouse, acceder a la pantalla, acceder a los parlantes. Entonces, justamente lo que vamos a ver es cómo tanto el dispositivo móvil como la computadora tiene lo que se denominan también como rampas digitales. Estas rampas digitales son aquellos programas que nos permiten a nosotros acceder a otros recursos. También veremos en este ratito algunas cuestiones vinculadas a teclados en pantalla, que seguramente los conocen por parte de los celulares, a lo que se llaman lupas o magnificadores, a lo que tiene que ver con el reconocimiento y síntesis de voz y al control ocular. Particularmente vamos a hablar dentro de las opciones de accesibilidad de algunas cuestiones vinculadas a las características que podemos modificar para usar el teclado, para usar el mouse, para poder modificar cómo nosotros vemos la pantalla.
Y una de las alternativas que nosotros tenemos y que vamos a comenzar por ella, tiene que ver con los lectores de pantalla. Mauro, ¿nos podés contar un poquito previo a la exploración al video qué es un lector de pantalla y para qué nos sirve? Y básicamente el lector de pantalla lo que nos permite es poder hacer un uso de la computadora a partir de escuchar una síntesis de voz, ¿no? Lo que hace el lector de pantalla es reconocer los elementos visuales de la pantalla, iconos, textos, imágenes, videos no, pero bueno, lo podemos pensar así, pero ciertos elementos de software que el lector lo reconoce y lo verbaliza, ¿no? Pero mejor vamos a la demostración, con mi Doppelganger, que está ahí en el video, Muy bien, ahí clonado vamos. digitalmente, y ahí dentro voy a explicar un poco de qué se trata, ¿no? Dale, muy bien. Bueno, ahí lo vamos a reproducir entonces. Si Celeste no lo llegas a escuchar, me avisas. Marcado. Detener grabación. Bueno, Escrito. vamos a conocer juntos lo que es un lector de pantalla. Un lector de pantalla, básicamente, Word 2010. es una aplicación que me permite poder escuchar o acceder a la interfaz visual de un sistema operativo por medio de una voz sintética o un sintetizador de voz. Microsoft Teams 15 de 26. Como pueden observar, WhatsApp 21 de 26. el lector de pantalla en este caso me está permitiendo poder escuchar los diferentes iconos de un escritorio, ¿no? Y esto lo hago por medio de utilizar diferentes comandos del teclado, ¿no? En este caso, Microsoft Office flecha 3.6. arriba, Google Drive flecha al 14 de 20. costado. Este equipo 13 de 26. Y si quiero que se calle en medio de la verbalización, Google Drive. presiono control, ¿no? Luego tenemos la posibilidad, ¿no?, de poder abrir ventanas Papelera. Este equipo 13 de 20. por medio del enter, Este equipo ventana. Vista elementos lista. recorrer Carpetas. carpetas. Imágenes. Descarga. Documentos fila 1 columna 2 de 10. Puedo desplazarme por ventanas ya abiertas. OBS 1 de. Documento 1 Word fila 1 columna 3. Documento 1 En este caso Word. podría ser un Documento procesador de de. texto donde puedo escribir, ¿no? Bloqueo. Bloqueo. Y todas. Las. Y. De. Seminario. Bien, como pueden escuchar ahí, Hola a todos y todas las integrantes del seminario. me lee lo que acabo de escribir en el procesador de texto. Podría señalarlo todo el texto con un comando de voz, mejor dicho, un comando de teclado. Hola a todos y todas las integrantes del seminario. Control E, por ejemplo. Seleccionado. Seleccionado. Negrita activada. Puedo activar la negrita. Subrayado activado. Subrayado. Cursiva activada. Y la cursiva. Como pueden escuchar, me va verbalizando lo que estoy realizando, en este caso, el procesador de texto. También podría navegar por internet. Este equipo OBS 1. Convención de las noticias BBC. Noticias BBC caso, News Mundo Google Chrome. Noticias BBC News Mundo. Tengo abierto un portal de noticias, un portal bastante accesible, Visitado enlace BBC News Mundo. de la BBC, ¿no? Aquí, por ejemplo, si presiono la H, me va a mover por los títulos, se va a mover por los títulos de este sitio web. Principal región BBC News Mundo. Página de inicio encabezado nivel 1. Región principales noticias encabezado nivel 2. Lista con 9 elementos. Brasil es el ejemplo de todo lo que podía salir mal en una pandemia. Enlace encabezado nivel 3. Me lo lee como enlace, es decir, que puedo ingresar ahí. También me permite leer las imágenes. Gráfico entierro de víctima del coronavirus en Brasil. Bien, ahí me está verbalizando, ¿no? Una noticia bastante triste. Y acá también podría poder leer un texto. Este equipo OBS Convención de las personas. Convención de las personas con discapacidad. PDF Adobe Acrobat Reader DC 32 bit. En este caso, la convención, ¿no? Podemos escuchar, algunos de ustedes van a poder observar y si cierran los ojos van a poder escuchar lo que dice acá el texto. Justicia, recordando los estados partes en la presente convención. Recordando los principios de la Carta de las Naciones Unidas que proclaman que la libertad, justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y el valor. Bien. Y el lector de pantalla es lo que me posibilita esto, ¿no? En general. Poder explorar un texto, poder navegar una página, utilizar una aplicación de procesador de texto y otras cosas más
todo por medio de la voz sintética. Escritorio lista. Este equipo 13 de 26. Y también Convención, noticias, documento, este equipo, OBS 1 de enero de 1900. el mismo programa de captura de pantalla que estamos utilizando en este momento para grabar este video. Espero que les haya gustado. Marcado. Mauro, Sí, te hago una consulta. Cuando vos utilizás el lector de pantalla, ¿lo utilizás, por ejemplo, con esta voz? ¿Hay otras voces disponibles? ¿Puedo escucharlo más Hay lento? ¿Tengo hay otras alternativas? hay otras voces que a ver si las puedo mostrar. A ver, veamos, intentemos. Vamos a jugar en vivo. Con el miedo de equivocarnos también. A Con ver, esta cuestión con esta cuestión. A ver, dale. ¿Ah? Nombre de dispositivos. Ahí está. Nombre de hablar. Como pueden escuchar, Sonido fila 1 columna 2. Sonido diálogo. Grabar página de propiedad. Tom reunión. es una voz distinta, ¿no? Nombre de voz desactivado. Y ahí la desactivo la voz, cuestión de que no nos interrumpa. Pero como pueden escuchar, es una voz distinta, ¿no? Una voz robotizada. Uno puede configurar una voz que uno prefiera, ¿no? Puede uno hacer muchas adecuaciones al lector de pantalla. No es que así como está instalado funciona, ¿no? Tiene muchas formas de configuración. De hecho, en este caso, vos ahora había una diferencia entre la voz que escuchamos antes, no solo por el tono de voz, sino por la velocidad, ¿no? ¿Puede ser? Exactamente. Esto está, esta configuración es ya cuando uno se acostumbra tanto a escuchar el lector que puede hablar rápido así y lo va a entender. Tal puede cual. hablar rápido y lo entiendo. Perdón, el intérprete. Perdón, el intérprete que se debe volver. Pero bien, ¿sí? Esta es la idea de que el programa de lector de pantalla, en este caso estábamos usando de NVDA, es configurable respecto al usuario. Y esto ocurre con muchos programas para las personas con discapacidad. Y lo vamos a ver en los siguientes casos que tenemos para que ustedes sigan degustando, ¿no? En esta merienda. Tal cual. En esta merienda ya me está dando hambre esta hora, así que te hago una consulta más. Justamente algo que siempre charlábamos y discutimos que tiene que ver con esta cuestión que tiene que ver un poco con el error, el aprendizaje y poder conocer. Seguramente cuando un usuario comienza a utilizar un lector de pantalla, lo hace a una manera más lenta, porque justamente tiene que familiarizarse con el entorno, y a medida que va justamente avanzando, conociendo, va aprovechando más los recursos que la misma herramienta provee, ¿verdad? Exactamente, uno va acostumbrándose y va ajustando el programa a sus requerimientos. Entonces hay un momento donde, y yo soy un usuario, incluso hasta me atrevo a decir intermedio, porque conozco usuarios con discapacidad visual que manejan con más destreza el lector de pantalla, que se utilizan complementos, que generan etiquetados, y los usuarios más avanzados incluso desarrollan complementos directamente. ¿Qué quiere decir complementos? ¿Se acuerdan esta metáfora de la rampa digital? Bueno, imaginemos que el usuario con discapacidad no solo crea la rampa digital, sino que la hace automática, es decir, que sea eléctrica, por ejemplo. Es decir, que le genera más plugins para ir construyendo accesibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertos usuarios ya van apropiándose de la tecnología. No solamente se trata del uso, sino ya de una apropiación, de poder hacerla parte de sus prácticas cotidianas y de mejorar su calidad de vida. Pero esto ocurre en la medida en que existe esa posibilidad de experimentar, de practicar y de compartir el conocimiento respecto a la aplicación. Y esto ocurre con muchas. Incluso después ya, más adelante, yo creo que vamos a poder conocer también muchas más aplicaciones donde este mismo principio se lleva adelante. Bueno, muchas gracias por la aclaración, porque siempre uno va aprendiendo cosas nuevas y a veces pasa mucho esto de no animarse a preguntar, ¿no? Digamos, siempre les decimos a los estudiantes, ustedes tienen que preguntar, tienen que participar, pero cuando nosotros nos ponemos a aprender algo nuevo, más allá del miedo a fallar, justamente lo que podemos hacer es preguntar. Y sobre todo en el curso, y sobre todo también en Internet, existen diferentes foros en los cuales podemos consultar y preguntar sobre el uso de los diferentes apoyos tecnológicos, particularmente vinculado a la accesibilidad. Les queremos mostrar algunas otras herramientas. Lo que vamos a hacer, si te parece, Mauro, es vamos a hacer un recorrido y depende cómo venga el tiempo por relación a las preguntas, hago una demo en un ratito, ¿te parece? Perfecto. Lo que les quería compartir tiene que ver con lo que llaman lupas o magnificadores. Cuando uno se imagina una lupa, seguramente alguno o alguna de chico ha utilizado una lupa para ver una hormiga o algún bichito mientras jugaba en el jardín o mientras estábamos en la escuela.
experimentar, conocer las diferentes partes de ese bichito. Un poco la idea justamente de la lupa, ¿cuál es? Que nos permite resaltar o nos permite magnificar una realidad. Esa realidad nosotros la vamos a utilizar con un programa que se llama lupa o magnificador, que nos va a permitir, como se ve en la imagen, resaltar una parte de la pantalla o magnificar y ver toda la pantalla más grande. Entonces estamos pensando en aquellos recursos que, por ejemplo, podemos tener las letras y justamente los iconos de cierto tamaño, dependiendo de un usuario, si es una computadora que se comparte, o el usuario que es usuario justamente del lupa o magnificador, poder verlo más grande o magnificado, ¿sí? Otras herramientas que tenemos también disponibles en nuestros celulares y tablets tienen que ver con lo que se llaman opciones de contraste. Cuando hablamos de contraste estamos pensando en dos cuestiones. La primera es, ¿qué va a haber de fondo y qué va a haber de frente? Es decir, imagínense si el Word que recién Mauro mostraba, que en lugar de ser de fondo blanco y letras negras, yo pudiese verlo de fondo negro y letras blancas, o de fondo negro y letras naranjas. Justamente, no solo se trata de ver un documento con ciertos colores, sino que se trata de poder ajustar todos los colores del teléfono, todos los colores del celular o del dispositivo móvil o de la computadora. Es decir, que es algo que afecta justamente a toda la utilización de la computadora. Y hace un ratito yo, Mauro, les estaba contando de esta cuestión de los usuarios, decíamos recién, ¿no? Y de las computadoras que muchas veces en las instituciones, en las escuelas, en las universidades se comparten. Por ejemplo, podríamos tener, en el caso de Windows, distintos tipos de usuarios y cada usuario con sus adaptaciones realizadas. ¿Para qué me sirve eso? Para que si se loguea o ingresa Mariano en esa computadora, por ejemplo, tenga contraste, o para si se conecta a Laura directamente tenga el lector de pantalla ya iniciado, es decir, que ya arranque de esa manera. Esto facilita lo que se denomina el tiempo pretarea. Es decir, justamente antes de sentarme a hacer la actividad, por ejemplo, que ustedes como docentes puedan proponer, poder tener todos los elementos ya previamente establecidos y configurados. Eso justamente permite que la persona pueda concentrarse en la actividad que quiere realizar y no que cada vez que tiene que entrar a la computadora tenga que ajustar cada una de las cosas. En las casas también pasa algo parecido, ¿no, Mauro? Sí, 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 las grandes luchas por el sillón de la computadora, ¿no? Y que cada familia y que cada uno tenga su propio usuario para que pueda configurar su computadora de acuerdo a sus necesidades. Sobre De todo ahí, en este digamos contexto que, donde muchas veces las cosas en casa se comparte el comedor para poder asistir a clase, o para poder corregir, o para poder hacer tareas, o para poder preparar la comida, ¿no? Digamos, justamente como en este contexto, en estos espacios, es importante esta cuestión de compartir y ver de qué manera la tecnología es un aliado. exactamente. ¿Qué más tenemos? A ver. Lo que tenemos también tiene que ver con algo que hablamos hace un ratito acerca de cómo me puede permitir a mí las opciones de accesibilidad facilitar el uso del mouse. Y ahí se me ocurren dos formas. Uno que tiene que ver con algunos aspectos visuales, que es cómo se ve el cursor. Uno está acostumbrado a una flechita de color blanco de un determinado tamaño, pero eso es totalmente arbitrario, porque a alguien se le ocurrió que el puntero tenía que tener una flecha y que la flecha tenía que tener cierta forma y cierto tamaño. Lo que nosotros podemos hacer. Sí, y además ser blanco que no tiene contraste contra un fondo blanco, por ejemplo. Entonces lo que me permite hacer es generar flechas más grandes o mucho más grandes, flechas con contraste, por ejemplo, en vez de ser una flecha blanca, sea de color negro, invertirlo justamente para poder destacar mayormente las flechas. Y hay otras alternativas que tienen que ver con esta arbitrariedad de que la flecha es de esta manera. Y se puede justamente descargar distintos tipos de punteros de Internet para cambiar desde las opciones de accesibilidad el tipo de puntero. En algunas versiones, seguramente algunos se acordará, Windows nos ofrecía y nos mostraba un relojito cuando estaban cargando los programas. Bueno, como cambiando los cursores y el sistema operativo los puede cambiar, nosotros también tenemos esa capacidad. O sea que puedo volver a traer el elefantito que tocaba el tambor en Windows 95. Si te Wow. gustaba mucho, bueno, está bien. No sé, puedo poner un cuaderno, puedo poner una pelota, puedo poner una camiseta de fútbol. Disculpen que los interrumpa. Sí, Celeste. Hacemos cambio del intérprete. Perfecto.
Perfecto, esperamos. Bienvenida Verónica entonces ahí. Lo que voy a hacer, permítame un segundo, es voy a trabajar con Verónica, un segundito para que pueda quedar destacada. Ahí está Verónica. ¿Qué tal, Verónica? Ahí estamos. Bien, y otras cuestiones, ¿sabes, Mauro, que se puede hacer? No solamente tiene que ver con lo visual, porque no solamente de lo visual se vive, sino que justamente me permite a mí utilizar el mouse de otra forma. Si yo tengo alguna dificultad en el uso o en la toma del mouse, en cómo puedo manipularlo, me permite, por ejemplo, no sé si vos has visto que en los teclados, muchas veces, en los números aparecen ciertos relieves o aparecen algunas flechas. No sé si te ha pasado. Sí, acá quienes tengan en este momento un teclado tradicional, le vamos a llamar así tradicional, Dale. los que venían con la famosa IBM 365, creo que acá tenemos el teclado a ver, creo que acá creo que se va a ver ahí. Sí, sí, ahí se está viendo, se está Bien. viendo. Acá tenemos la flecha, todos los teclados, y de este lado tenemos los números. Bueno, en este número tenemos para hacer andar el teclado, donde está el teclado numérico. Tal Lo cual. lo van a ver, digamos, los que tengan el famoso bloc num a mano derecha. Eso se puede transformar en un mouse para alguien que tenga una motricidad distinta. No le llamamos que no tenga una motricidad fina, no, le llamamos una motricidad diferente, ¿no? Tal cual, exactamente. Entonces lo que nos permite hacer es justamente poder disociar los movimientos que yo puedo hacer. Entonces, en lugar de manipularme, digamos, en el plano, yo directamente con el 8, por ejemplo, puedo ir con el cursor para arriba, con el 2 puedo ir con el cursor para abajo, con el 4 puedo ir a la izquierda y con el 6 puedo ir a la derecha. Y si obviamente combino los números, podré ir en diagonal para un lado, para el otro, para abajo, para el otro. Ahora la pregunta que yo les hago, a ver si alguno se anima a todo esto. ¿Se imaginan cómo se hace el clic? Porque ya dijimos que disociamos las acciones. A ver, a ver. La sesión de espiritismo. Tengo acá el chat. Acá mira, dicen, por ejemplo, Hay una profe que dice enter. con el enter. Bueno, podría llegar a ser una alternativa, pero no es en este caso el enter. Es con el 5. Tan arbitrario como eso. Fíjense, insistimos con esta cuestión de la construcción de la tecnología, ¿no? En este caso no es con el enter, Karina, sino que es con el número 5. Fíjate que si vos te parás con el dedo sobre el 5, vas a sentir un pequeño relieve. ¿Sí? Eso te va a permitir justamente identificar el clic. Entonces, en este caso, justamente lo que estamos haciendo es disociar las acciones, y otra de las cuestiones que podemos hacer en relación a la accesibilidad del mouse es regular la velocidad. No sé si ustedes han visto, salvo que sea un usuario de mouse de Fórmula 1, que uno puede ir muy rápido, pero también a veces se necesita, como frente a esta diversidad que hay en la motricidad, como decía Mauro, ir más lento, porque no es el mismo movimiento que yo hago, que hace Mauro, que hace Verónica o que hace Karina, que nos estaba escribiendo recién. Entonces, justamente se puede regular la velocidad con la que yo desplazo el cursor. Insisto con esto, ¿dónde lo encuentro? Lo encuentro en accesibilidad, en el panel de control, en el centro de accesibilidad, dependiendo en este caso la versión de Windows que yo esté utilizando. Este mouse, así como dice Nahuel, es totalmente arbitrario y también es hegemónicamente para diestro, pero se puede También. transformar para zurdo también, ¿eh? Ojo, tengan en cuenta eso. Sí, totalmente, exactamente. ¿Cómo pensar que la tecnología justamente no estamos pensando los productos de apoyo para una persona con discapacidad, sino que estamos tratando de pensar cómo desde el diseño universal podemos llevar adelante diferentes tecnologías que beneficien a toda la comunidad, ¿no? Y en este caso, como decía Mauro, no me permite convertir el mouse convencional en un mouse para zurdos, invirtiendo el clic izquierdo por el clic derecho y el clic derecho por el clic izquierdo. Estas son alternativas Recordemos que uno de cada 3 personas es zurdo en este mundo, así que tratemos de pensar que hay personas con discapacidad zurdas también, ¿no? Eso seguramente que ocurre. Bien. Fíjense que tenemos otras alternativas vinculadas con el teclado, Mauro. No sé si a vos te pasa, pero a mí cada tanto me pasa que de escribir rápido le pifio a las letras, ¿no? Entonces, sí. ¿a vos te pasa también? Sí, además todo tan arbitrario como decir, ¿por qué le pusieron un QWERTY? O sea, el orden, ¿por qué después de la A está la S y la D? Bueno, no vamos a poner existencialista con el teclado, pero sí entender esto, que tenemos que
tiene que haber otra forma de que cuando uno tiene dedos anchos, porque a mí me pasa eso, yo tengo dedos anchos y en una notebook, por ejemplo, puedo presionar 3 teclas con un solo dedo. Eso me Claro. pasa a mí. Y no es que seas muy eficiente, sino que justamente se da por esta situación que está pensada la tecnología para esa normalidad que hablaba Mauro, ¿no? Entonces lo que nos brinda la accesibilidad en el teclado son algunas herramientas. No sé si dentro de los presentes hay o hubo usuarios de máquinas de escribir. ¿Tenemos algún usuario de máquina de escribir en la sala? ¿Están Ya ahí tengo todavía? vergüenza. Una A ver. sí. Acá Ahí me- Cintia dice que sí, Laura nos dice que sí. Antes, bueno, no sé, está bien. Bueno, ojo, hay dependencias públicas donde todavía se sigue usando máquina de escribir. Ojo con esto, ¿eh? Aún la uso, dice Cintia que aún la usa. Bueno, a ver, entonces aprovecho a consultarles a las personas que nos están ayudando. ¿Cómo, si ustedes querían que salga la A, cuántas veces tocaban la letra A? Antonio, ¿cómo estás? Una vez, dice Laura. Dos mínimo. Ah, pará, me mataste, Cintia. ¿Por qué dos mínimo? ¿Porque la primera no salía con mucha fuerza? Claro, bueno. Supongamos que hagamos la fuerza justa y necesaria para poder teclear. Toco la letra A en la máquina de escribir. ¿Cuántas letras salían impactadas en el papel? En principio entiendo que una sola. Con tres, no, ¿cómo tres? No me- Bueno, hay que ajustar la máquina de escribir, me parece. En el caso, fíjate vos, Laura, una. Entonces la pregunta es, si yo hago eso mismo con el teclado y el Word que estaba usando Mauro, toco la A, ¿cuántas A salen en el Word? A ver. A ver. La dejamos. En realidad, tocas, Antonio, tocas la letra y la soltás. Una. Porque Antonio tiene una precisión, yo lo conozco Quirúrgica. particularmente, es que es Quirúrgica. preciso. Claro. Soy ingeniero. Es ingeniero, así que obviamente tiene que tener. Pero a Fabiana no le pasa lo mismo. Fabiana nos dice que salen un montón. Laura dice que salen varias, posiblemente. Karina también. Karina es de la misma escuela que Antonio. Sale una sola. Bueno, a mí no, la verdad que no me pasa eso. Lamentablemente, creo que a Mauro tampoco le pasa eso. Y no sé si. A ver, vamos a preguntarle a Verónica. A Verónica, ¿a usted pasa eso también? Sí, a Verónica también le pasa. Fíjense lo siguiente. Cuando uno toca, la respuesta, viste que para todo es, vos sabés tal cosa, ¿qué es lo que sucede en esto? Depende. ¿No, Mauro? Depende. Depende. Depende Sí, de qué es lo que sucede, depende del contexto, ¿no? Digamos, si yo toco la letra, ¿cuánto tiempo tardé yo en presionar y soltar la tecla A, o en este caso? Seguramente si Mauro toca y ponemos un cronómetro, va a ser un tiempo diferente. Si bien hay un tiempo, llamémoslo normal, permítame el término, justamente va a variar de usuario en usuario muchas veces. Entonces lo que va a suceder es que va a salir primero una A, por ahí la primera vez me sale una, cuando toco de nuevo me salen dos, por ahí me sale de nuevo una, luego me salen tres. Entonces va a depender de cuánto tiempo a mí me lleve presionar y soltar. Depende de la capacidad que yo tenga y la velocidad que yo tenga para poder trabajar. ¿Están de acuerdo con eso? ¿O solo, digamos, o seguimos con la precisión quirúrgica? Díganme. Imagínate ahora, imagínate ahora con el espacio. Con el espacio yo creo que pasa algo parecido. Se supone que, Mi texto tengo que agarrar la opción de borrar espacio, claro, porque si no, no termina. Debo tener por lo menos 4 espacios entre palabras. Es una cosa que después tengo que poner el reemplazar 2 espacios, reemplazar 3 espacios por uno. Es algo claro, que siempre hago porque eso no me sale. tal cual. Bueno, Es por eso. justamente pasa eso. Y ni te digo que con la opción de borrar, ¿no? Digamos, ¿cuánto tiempo te lleva? Si te llevó tiempo poder escribir tu nombre, un concepto, un párrafo, y te tomaste demasiado tiempo en presionar la tecla de borrado, destruiste todo el trabajo que hiciste. Entonces, una de las posibilidades que nos brinda justamente la accesibilidad de teclado es configurar nuestro teclado. Nuestro teclado, hablo del teclado físico, hablo del teclado físico que puedes conectar a un celular o a una tablet, como si fuese una máquina de escribir. Entonces podemos garantizar que yo toco
Si yo digo, por ejemplo, quiero escribir Mauro, toco la M, suelto, toco la A, suelto, toco la U, suelto, toco la R, suelto, toco la O, suelto, y escribí Mauro. Independientemente del tiempo que yo me tarde en presionar la M y soltarla, va a salir una sola M, una sola A, una sola U, una sola R, una sola O. Eso me va a facilitar a mí justamente un uso por parte del teclado, me va a facilitar a mí que genere un solo espacio, que genere un solo enter, que borre una letra por vez. Y también me va a facilitar, por ejemplo, la accesibilidad de teclado, que si hay la presión de teclas involuntarias o accidentales, no se reproduzcan en la pantalla. Imagínate lo siguiente, si vos dejás apoyadas las manos sobre tu teclado, ¿cuántas letras salen, Mauro? No sé, 7, 8. ¿Y cuáles? No tengo No, idea, no ¿no? sé, Es totalmente arbitrario. Bueno, la que estén ahí. es capciosa, ¿viste? Ya Es directamente. muy No, capciosa la imagínate que pregunta. Es tenés muy de de mi abuela mascota, esa pregunta. ¿viste? Y tenés una mascota en tu casa y es un gato. Es como si el gato pasase por arriba del teclado, ¿sí? Eso me hizo acordar Escribiendo. a una serie de Steven Spielberg que se llama Fenomenoide, donde el gato pasaba por arriba del teclado y abría el correo y nos pasaban cosas locas. Bueno, hay que tener cuidado con eso. Nunca uno puede imaginarse cuando el gato suba y destruya una reunión de Zoom, por ejemplo. Por ejemplo, podría ser, pero pensándolo en clave de accesibilidad, podemos pensar que justamente aquella persona que tiene bajo tono muscular, ¿sí? Que tiene fatiga, tal vez tiene las manos sobre el teclado y no quiere que salgan un montón de teclas, sino que justamente las está dejando en reposo para moverlas solamente cuando tiene que escribir. Entonces, estas alternativas de accesibilidad en el teclado vinculadas a la escritura, vinculadas a las teclas accidentales, nos permiten justamente filtrar este tipo de teclas para facilitar el uso. Mauro, tengo una pregunta, porque siempre esta pregunta da para, da, Esa da, pregunta da, capciosa. da para discusión. ¿Vos copiás, pegás, cortás textos? Sí, ¿Sí? Ahora la sí, pregunta es, sí. ¿lo haces con el teclado o lo haces con el mouse? Y lo hago con el teclado. Lo haces con el teclado, bien. A Sí, ver, sí. en el público que tenemos presente, tenemos usuarios de teclado que hacen, por ejemplo, cómo copian algo o cómo Son pegan del Team algo. Mouse, son del Team Tienen, Mouse, del equipo Mouse, esto de clic secundario, de copiar, pegar, o utilizan atajo. a ver, teclado y mouse. Todo con el teclado, Antonio, con el mouse, con el teclado. Teclado, mouse. Está peleado, te digo. Bueno, a ver, Está pareja la cosa. Otra ayuda grieta, hemos encontrado otra grieta. la grieta del teclado y el mouse. A ver, les pregunto, ahí Alejandra, que fue la última que dijo, con el teclado, ¿cómo haces con el teclado, Alejandra? ¿Cómo copiás? ¿Cómo pegás? Control C y Control B. Bien, permítame esto. A ver, voy a hacerlo con las manos. Si yo tuviese que hacer Control C, ¿sí? Acá, y esto se viene otra grieta, Mauro, ¿eh? Yo lo voy a hacer Control C, Control con el dedo índice de la mano izquierda y la C con el dedo índice de la mano derecha. Yo te pego así. ¿Sí? Ah, Sí, 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 pero soy bastante eficiente con eso. Ahora la pregunta es, ¿puedo hacerlo así, Control C? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pero también podría hacer con la mano, por ejemplo, con el dedo pulgar y el dedo índice de la mano derecha, Control C, ¿sí? O con el dedo índice y el dedo pulgar de la mano izquierda, Control C, o cualquier otra habilidad súper desarrollada que ustedes tengan para poder hacer esto. claro. No, yo soy muy ortodoxo con eso. Yo uso mi pulgar para el control y el índice. No. Uy, tengo que repasar los dedos. Del medio de la mano izquierda. Fíjense lo siguiente entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos coordinando, en principio, lo que estamos viendo en la pantalla, ¿sí? Con lo que estamos manipulando con nuestras manos. ¿Está bien? Estamos trabajando lo que es la coordinación visomotora. Entonces lo que nosotros queremos hacer es una tarea que hoy la tenemos internalizada, como muchas cosas, pero está bueno ponerse a pensar y desmenuzar las actividades que uno hace y cómo las hace. Si yo tuviese que hacer control C, sí o sí necesitaría, como decíamos recién, coordinar o las dos manos o una sola mano y poder hacerlo. Bueno, las teclas continuadas lo que nos permiten hacer es hacer con un dedo control y a continuación con el mismo dedo C o con el mismo Ah, dedo control y con el otro dedo B. ¿Está bien? Entonces fíjese que no importa el tiempo que yo me tome entre una opción y la otra, sino que lo que importa es la secuencia que yo estoy trabajando.
Entonces esto permite justamente, es otra facilidad que me permite a mí trabajar sobre el teclado. Bueno, no digo que encontramos la piedra filosofal, pero se le parece, te digo, ¿eh? ¿Se le parece? Bien, ¿qué otras herramientas tenemos? Bueno, tenemos unas cuantas, vamos a tratar de ir contándoles. Estas herramientas que estamos conversando acá, las pueden encontrar dentro de, si ustedes son usuarios de Android, por ejemplo, las pueden encontrar en ajustes o configuración, dependiendo de la versión de celular que tengan, y en la parte de accesibilidad. Lo que va a variar es cómo se llaman, como les decíamos recién. Entonces, lo que les vamos a proponer posterior a este encuentro es que ustedes puedan tomar el celular y ver si está presente el Tollback, que es el lector de pantalla, si está presente lo que se llaman opciones de contraste, que obviamente, como lo dice el nombre, no tiene nada de oculto, tiene que ver con el contraste, tamaño de letra, tiene que ver. Fíjate que en el celular muchas veces es más fácil encontrar las cosas que con el nombre que le han puesto en las computadoras, o por lo menos en Windows, ¿no? Sí, otro golazo de Windows. Siempre me sorprende con esas cosas, de que cambiar las cosas de lugar y no las encontramos. Tal cual. Son las mismas, pero están en otro lugar. Digamos. Entonces, estuvimos viendo cómo manipular y utilizar la computadora. Si no puedo ver, si tengo dificultades para poder utilizar el teclado, si tengo dificultades para poder utilizar el mouse, si tengo baja visión, ¿sí? Hay otras alternativas que son más avanzadas a nivel tecnológico que tienen que ver con aquellas personas que tienen más comprometidos sus movimientos. Por ejemplo, vamos a ver algunos controles que se denominan alternativos, que tienen que ver con el control ocular o con el movimiento de cabeza. Y hay herramientas que ya no están incluidas dentro del sistema operativo, no están en Windows, en Linux, en Mac o en Android, pero se pueden descargar y son gratuitas. En el caso de que estamos viendo arriba a la izquierda, es el caso de lo que se denomina el Head Mouse. Como está el Head Mouse, está el Camera Mouse, son dos programas que se pueden descargar y asocian el movimiento de la cabeza, es decir, cuando yo muevo la cabeza para la derecha, el cursor me copia, para la izquierda, para arriba, para abajo. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo hago el clic? No sé si alguno se lo pregunta, pero bueno, a ver. ¿Sonrío? Podría ser, a ver, bueno, sería vos porque tenés una linda sonrisa, Mauro, entonces haces clic a cada rato. Pero en mi caso, que no soy tan risueño, se me complicaría un poco. A ver, ¿se imaginan? Frunciendo el ceño, la abuela, frunciendo el ceño. Se me complica porque hasta para el truco se me complica, te digo. Fíjate, acá nos dice, Cintia dice, guiñe un ojo, Lu dice parpadeando, Laura dice bajar la cabeza. Bueno, hay algunas alternativas. En estos casos están dadas por, particularmente, puedo parpadear, ¿sí? Y hacer clic, pero puedo parpadear y hacer clic derecho, o puedo parpadear y arrastrar. Es decir, hay opciones que me permiten que con las mismas alternativas que yo tengo para realizar, pueda generar diferentes, llamémoslo, consecuencias o diferentes acciones. Entonces, son los grados de libertad que tienen estos programas para poder utilizarlos. Otra opción es, como dijo Mauro, no es con la sonrisa, pero por ejemplo, abriendo y cerrando la boca ligeramente. Ahora te pregunto yo, Mauro, ¿cuánto tiempo tardás vos en pestañear? Y es un microsegundo. Bueno, seguramente estará en el orden de los milisegundos tal vez, pero digamos, seguramente los milisegundos que vos tardás es diferente de que si yo cierro los ojos y los abro. Ahí por lo menos me tardé un segundo. Entonces, el programa tiene la posibilidad de que vos puedas configurarlo. ¿Para qué? Para que si es un parpadeo más lento o es un parpadeo más rápido, puedas hacer igualmente el clic. Entonces, de vuelta, es como la tecnología se ajusta a lo que la persona puede realizar, llevar adelante. Y hay otras alternativas, porque si no, siempre estamos pensando en el uso de la computadora. Estamos pensando, por ejemplo, en el caso de los celulares. Hay hoy, en este caso está el EVA Facial Mouse, ¿sí? Que es un mouse desarrollado por la Fundación Vodafone de España. Es un mouse gratuito que se controla con movimientos de cabeza y también el clic uno lo puede realizar o con los ojos, o si te cansás mucho, mira esto, Mauro, podés hacerlo dejando la cabeza en un lugar específico durante un tiempo determinado. Entonces tenés otra alternativa más. Ya no tenés solamente pestañear, no tenés abrir y cerrar la boca durante un determinado tiempo, hacer como el ancho falso en el truco, ¿sí? Sino que justamente lo que podés hacer es dejar la cabeza quieta durante un determinado tiempo. Ahora lo que yo te pregunto es, si vos tenés que mover la cabeza, parece ya un desfile de Giordano, mira, moviendo las cabezas. Movamos todas las cabezas. La pregunta es, ¿muevo para arriba, muevo para abajo? ¿Todos tenemos la misma posibilidad de movimiento?
Y depende la tortícoli. Bueno, obviamente va a depender, claramente. Justamente va a depender de las posibilidades que tenga cada persona. Habrá personas que puedan mover tal vez desde el centro y un poquito hacia la derecha, o menos a la izquierda que a la derecha y no sea simétrico el movimiento. Entonces el programa tiene la posibilidad también de que nosotros podemos justamente trabajarlo y configurarlo y sobre todo entrenar. Una de las cuestiones más importantes de estos programas es el tema del entrenamiento, para, por ejemplo, poder seguir un tutorial y poder ir aprendiendo a medida que lo voy utilizando, que tiene que ver con lo que vos decías, Mauro. No es lo mismo un usuario principiante que un usuario intermedio y que un usuario avanzado. Pero yo les quiero marcar esto, no se angustien. Esto sucede con todas las tecnologías. No es que las personas con discapacidad se tienen que acostumbrar. A ver, los que tengan autos aquí sabrán la primera vez que manejaron, el terror que les dio la primera vez que manejaron. Ni te cuento, Seguro ni te que cuento. los que tuvieron... bueno, esto pasa siempre con el ser humano cuando se relaciona con un dispositivo, no importa si tiene los dos ojos, no los tiene, escucha o no escucha. Esa relación que se llama desde el uso a la apropiación, es un proceso que todos los seres humanos lo hacemos. Lo hizo el primer cavernícola cuando tocó el martillo de piedra o de una piedra que decía, puedo hacer fuego con esto, a cuando, no sé, alguien quiso pilotear un avión, por ejemplo. A todos nos pasa esto. Si no, imagínense que yo ahora me subo a un avión, ojalá no ocurra en términos de que me toque pilotearlo, pero se entiende la analogía, digamos, de que cualquier persona puede, digamos, manejar un dispositivo siempre y cuando tenga ese entrenamiento sobre el dispositivo. No es que es algo mágico, instantáneo, hay un aprendizaje sobre el dispositivo. Y eso ocurre con cualquier usuario, que no nos dé como una especie de pudor o una especie de vergüenza respecto a de que, bueno, pero lo tengo que hacer entrenar al estudiante con discapacidad respecto a esta aplicación. Forma parte de cualquier proceso, cualquier ser humano, cuando está en contacto con una tecnología, desde, no sé, una lavadora, un lavarropa, una tostadora, lo que sea, uno aprende a manejar ese dispositivo. Todos recordaremos la primera vez que pusimos una tostada dentro de la tostadora y se nos quemó, porque no sabíamos cuál era el calor del dispositivo. Bueno, lo mismo pasa con cualquier dispositivo tecnológico o dispositivo digital, ¿no? Uno va aprendiendo a utilizarlo, ¿no? Paso a paso, en un proceso de apropiación que requiere esa paciencia y de ese entrenamiento, ¿no? Exacto, tal cual, Mauro, como vos decís. Y hay otras herramientas disponibles que, digamos, ya exceden el uso de la computadora, el dispositivo móvil, pero, por ejemplo, que es útil para el caso de las aulas, que tienen que ver con los sistemas de aro magnético. No sé si vos los conoces, Mauro. Sí. Son muy utilizados para las personas que utilizan alguna especie de implante o un audífono para poder, digamos, escuchar, ¿no? Algunas personas con hipoacusia que utilizan este tipo de dispositivos. Exacto. Y les permite, digamos, estamos hablando, en esta dimensión estamos hablando del hardware, ¿no? Un hardware Sí. que no es muy Específico. difundido, pero muy importante, muy importante. Tal cual. En este caso, lo interesante del aro magnético es que tiene que ver con lo que hablamos al principio de las barreras, ¿no? No es algo que la persona tiene que modificar, sino que es el contexto al que se tiene que adaptar. Y el objetivo del sistema de aro magnético es disminuir o reducir o eliminar el ruido ambiente. Vamos a hacerlo bien explícito. Estoy en una película, cuando podíamos ir al cine, por ejemplo, y tengo al lado una persona que se compró 4 paquetes de pochoclo, Mauro. Estamos complicados, ¿no? Entonces se pasa toda la película comiendo pochoclo y me está interfiriendo justamente en lo que yo estoy tratando de ver y de escuchar. Bueno, el sistema de aro magnético me permitiría a mí escuchar solamente la banda de la película, el sonido de la película, y eliminar el ruido del pochoclo. No a la persona, sino el ruido del pochoclo. ¿Está bien? Entonces, esta misma idea en un aula, en un espacio, me permite a mí, por ejemplo, tener un micrófono ambiente, que sea el aula la que se adapta, sea la institución la que se adapta, sea la universidad la que se adapta, y particularmente que ese estudiante sepa, por una señalética que puede haber en el aula, que cuenta con un aro magnético, entonces cambie simplemente la posición de su audífono de amplificación a lo que se denomina bobina T. Esto entonces permite una herramienta más que puede haber por parte de las instituciones. En este contexto de pandemia, obviamente, el aro magnético no sería algo útil, en principio, para el caso de un aula, pero sí, por ejemplo, hay muchos televisores que poseen aro magnético, o los sintonizadores de la televisión digital abierta, muchos poseen aro magnético. Entonces podemos encontrar que la persona no necesita escuchar a alto volumen,
para poder realmente registrarlo, escucharlo, sino que lo puede escuchar directamente a un volumen, llamémoslo, razonable. No sé si Hago normal, una sino razonable. pregunta de un neófito a un ingeniero. Por ¿Es favor. difícil armar un aro magnético? ¿Es No, difícil en términos técnicos? para nada. Es prácticamente un amplificador de audio. Es que el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, hizo un manual para que desde las escuelas técnicas se puedan armar estos aros y atender a las necesidades que hay en las diferentes instituciones, centros y universidades. Y para cerrar, te dejo, te planteo una discusión, Mauro. Uy, A ver, perfecto, me encanta discutir. esta sociedad inclusiva que estamos todos tratando de alcanzar, de lograr, que tenemos ese sur, no ese norte, sino ese sur, que hacia allá intentamos ir. La pregunta es, ¿qué rol tienen los diseñadores de tecnología en este contexto? Para lograr ese camino. ¿Qué te parece a vos? Muchísimo, 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 porque cuando concebís la tecnología, la desarrollás desde el prototipo, pasando por la versión 1, 2, 3, 4, 5, 6, podés, digamos, incluir a las personas con discapacidad desde el principio, y el proceso es mucho más fácil y es mucho más enriquecedor, ¿no? Ustedes imagínense, por ejemplo, voy a traer un caso un poco inverosímil, pero hay un videojuego para una consola muy conocida de la letra P, que es para usuarios que ven y usuarios que no ven, ¿no? Y este juego fue desarrollado con un programador ciego. Y ahora resulta que este juego tuvo muchas ventas porque las personas ciegas lo empezaron a comprar. Era el primer videojuego para personas ciegas hecho 100% desde el comienzo. ¿A qué es lo que voy? Que con esto podemos incluir a las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social. Si pensamos en el clave de discapacidad, ¿no? Hay sociólogos, filósofos que hablan de pensar en clave feministas o pensar en clave digamos, de la diversidad de etnias. Bueno, podríamos pensar en una clave de discapacidad, ¿no? Y pensar en clave de discapacidad piensa en la diversidad corporal, pero también en la diversidad de funcionamiento. De ahí, bueno, viene también este concepto en algún momento muy discutido de la diversidad funcional, pero sobre todo pensar en esto de cómo podemos incorporar esa perspectiva de las personas con discapacidad y sus necesidades desde el principio. Y esto no es solo para los programadores, ¿no? Esto puede ser también cuando, no sé, en el caso de los docentes pensamos una clase o pensamos un área curricular. ¿Cómo podemos incluir esa diversidad desde el comienzo? Porque es mucho más fácil hacerlo desde el comienzo, porque después imagínense que hacemos, y esto le pasa a muchos edificios, a muchos arquitectos que intentan modificar edificios antiguos. Es más fácil construir un edificio accesible desde el comienzo que destruirlo y volverlo a hacer. Por Exacto. eso es lo importante, ¿no? Pensar en clave de discapacidad desde el comienzo de nuestras prácticas. Exacto, bueno, tal como decís, Mauro, la realidad es que la inclusión es una tarea de cada uno de los actores sociales, de todos los participantes, empezando y poniendo en el centro de la escena al usuario, ¿no? Y lo dejamos esto picando para pensarlo para el encuentro que vamos a tener posterior a la disertación de Emiliano, perdón, de Emiliano Que tenemos Naranjo, mañana. que tenemos el día de mañana, también a las 17 horas, porque vamos a estar posteriormente charlando en torno a lo que tiene que ver con la producción de materiales y de contenidos accesibles, ¿no? Cómo la tecnología y qué herramientas tenemos, no solamente para acceder al recurso, sino para poder disfrutarlo, para poder producirlo, para pensar en los diferentes destinatarios. Así que si estás de acuerdo con esto, esperamos si hay algunas consultas y posterior a esto ya lo dejamos picando para encontrarnos con Emiliano en el día de mañana. Exactamente, y también lo podemos discutir el 8 de abril. Agenda, 8 de abril, 17 horas. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Van a tener una consigna en el foro para poder participar, así que no sean ansiosos ni ansiosas, sino que vamos a darles un tiempito más para que puedan ir trabajando con las actividades previas, si mal no recuerdo. Exactamente. Excelente la charla, los felicito, fue muy entretenida, muy participativa. Les quería, acá en el chat dicen que todo muy claro, muchas gracias. Yo voy a poner en el chat de este Zoom el link al formulario de asistencia para que los asistentes nos dejen sus datos.